Saludos cordiales. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. En una presentación anterior hablamos acerca de nuestra carátula y nuestro título de investigación. El día de hoy veremos el componente que es el planeamiento de la investigación en nuestro proyecto de investigación. Algunos también le denominan formulación del problema de investigación. Existen diferentes denominaciones. Nosotros le llamamos planeamiento de la investigación. Un componente dentro del planeamiento de la investigación, que es el planteamiento del problema, está la caracterización. ¿Ya? La caracterización es un primer componente. La caracterización no es otra cosa más que las características del problema que vamos a estudiar, que vamos a investigar. Y como esquema general lo presentamos como una pirámide invertida, en donde iniciamos con conocimientos, con información general, y poco a poco va cada haciéndose más pequeño y que le denominamos delimitación. Pero en fin, ¿qué es lo que debe contener nuestra caracterización en nuestro trabajo de investigación? Recuerden ustedes que estamos haciendo la presentación de un estudio de nivel relacional, concretamente para un estudio comparativo. Bien, vamos ahora a ver el planeamiento. ¿Sí? Acá está el planteamiento de la investigación. Perdón, aquí hay un problema, aquí es planeamiento de la investigación, sí está muy bien. Vamos a agrandarlo un poco para poder visualizarlo. Bien, entonces estamos viendo ahora el planeamiento de la investigación y iniciamos con el planteamiento del problema, y dentro del planteamiento del problema está la caracterización del problema. Dijimos hace un instante que la información que vamos a consignar es de manera general, pero ¿qué debemos considerar nosotros en un estudio de nivel relacional? Y ya dijimos que estamos haciendo comparación. Lo que debe quedar claro para el lector o para los oyentes cuando nosotros hagamos nuestra exposición, debe quedar claro que qué razones, qué argumentos tenemos nosotros para haber propuesto la relación de esas dos variables. Es decir, vamos a ver aquí, nosotros dijimos que existe diferencia en la satisfacción familiar en adolescentes según sexo en la ciudad de Chimbote del año 2020. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos dos variables? Satisfacción familiar, aquí está, y sexo, aquí está también. Nosotros dijimos hace un instante que existen dos variables y nosotros lo vamos a relacionar, concretamente las vamos a comparar. Pero ¿qué me lleva a pensar a mí que la satisfacción familiar se puede diferenciar según el sexo? Entonces yo podría postular la idea de que el sexo femenino tiene ciertas características y tendría que detallarlas a diferencia del sexo masculino. Estamos hablando del comportamiento, ¿verdad? ¿Sí? Del comportamiento en hombres y el comportamiento en mujeres. Y yo diría que los hombres son personas de repente poco locuaces, poco habladoras y que prefieren estar inmersos en otras actividades diferentes a las mujeres, que ellas tenderían a ser más sociables. De repente estoy inventando un poco la información, pero la idea es que esos argumentos que yo tenga, que ya sea a partir de mi experiencia profesional, personal, o a partir de alguna teoría, algún estudio previo que yo he encontrado, que me lleva a presumir que la satisfacción familiar es diferente en hombres y que en mujeres. De repente yo he leído un estudio descriptivo en el cual encontramos que la satisfacción familiar en, escolares, ¿ya?, de secundaria, es alta.
Y cuando yo estuve revisando el estudio encontré que como variables de caracterización la mayoría eran mujeres. Y así estuve revisando otro estudio y encontré que la satisfacción familiar es baja. Y cuando revisé más a fondo el estudio, encontré que la mayoría de la población son hombres. Entonces, fíjense, esos detallitos menores a mí me pueden llevar a presumir que sí existe una diferencia entre hombres y mujeres en relación a su satisfacción familiar. Y eso es lo que yo voy a argumentar aquí, para que de alguna manera parta, perdón, es de donde yo estoy partiendo para hacer mi investigación. Entonces, en la caracterización yo voy a hacer revisiones de estudios de la realidad de otros países, de repente en Europa, luego en América o de repente por Asia, y poco a poco me voy acercando a la realidad. Y entonces yo diré, en la ciudad de Chimbote, en el asentamiento humano, tal, en el que se puede observar que los adolescentes los varones están más vinculados a salir a la calle que quedarse en casa. No sé, tengo que describir mi realidad, la realidad donde voy a realizar mi investigación. Por eso que en el esquema nosotros habíamos presentado esta figura, que es la de una pirámide invertida, de lo general a lo particular. El siguiente componente es mi enunciado. El enunciado en mi trabajo de investigación, recuerden que el enunciado es una gran pregunta que nosotros vamos a considerar y que tiene las mismas características o componentes que nuestro título. Vamos a añadir el signo de interrogación y luego cuál es la diferencia. Fíjense que aquí sí debe quedar bien claro esto, porque ese es el propósito de mi investigación. ¿Cuál es la diferencia en la satisfacción familiar? Y copiamos y pegamos nuestro título de la siguiente manera? Miren, fíjense que yo tengo aquí mi prototipo y en el prototipo puedo colocar ¿existe diferencia en la satisfacción? O puedo decir ¿cuál es la diferencia? Ya, esto es opcional. Vamos a escribirlo en la parte de aquí abajo como acá está. Es opcional. No es que vamos a colocar dos preguntas, sino que ustedes decidan qué es lo más conveniente para ustedes, ¿ya? ¿Ah? Cualquiera de estas dos opciones es válida. Nosotros podemos utilizar existe esta opción de aquí o podemos colocar de esta manera nuestro enunciado. Esto es opcional porque al fin y al cabo se orienta a la misma respuesta. Y esto es el enunciado de nuestro trabajo de investigación. Y luego vienen los objetivos. Dentro de los objetivos que vamos a considerar en nuestro trabajo de investigación, nos encontramos con el objetivo comparar. Recuerden que nuestro estudio es de nivel relacional. Concretamente vamos a hacer una comparación. Comparar y luego copiamos y pegamos nuestro título. Como objetivo específico vamos a colocar nosotros el objetivo de describir la satisfacción familiar. Fíjense que aquí está satisfacción familiar y deberíamos colocar también describir el sexo, que es nuestra segunda variable. Pero nosotros no vamos a colocar ese objetivo específico. ¿Por qué? Porque la variable sexo es una variable fija y nosotros ya la conocemos, es decir, no la vamos a estudiar. Ya sabemos que en nuestra investigación habrán 100 hombres y 100 mujeres. Esto lo veremos más adelante cuántos van a ir en nuestra población, pero solamente lo que quiero decir es que para los estudios comparativos es importante tener grupos iguales, de cantidades iguales. Entonces tendremos tanto
100 hombres como 100 mujeres, como dije hace un instante. Entonces, esta información yo ya la conozco, yo no lo voy a estudiar, por lo tanto, no es un objetivo específico en mi investigación. Lo único, y como de manera específica, es conocer cómo está la satisfacción familiar en los adolescentes. Por eso es que mi estudio solamente tendrá un solo objetivo específico para este estudio relacional de subnivel comparativo. Y el último componente es la justificación. Recuerden ustedes que el estudio es teórico y eso hay que tenerlo siempre presente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos que sustentar, los argumentos están en función a esto, que es teoría. Nuestro estudio no está orientado a algo aplicativo, a una propuesta práctica, a una terapia, a un programa de intervención, etcétera, sino es netamente teórico. Entonces los argumentos que yo voy a dar para mi investigación son teóricos. Un argumento es que probablemente yo que estoy haciendo la investigación he hecho revisión bibliográfica, artículos científicos y me he dado cuenta de que no hay estudios o muchos estudios en relación a la temática que yo estoy proponiendo. Entonces un argumento es que son pocos o no existen estudios similares a lo que yo estoy proponiendo. El segundo argumento es que mi trabajo aporta, contribuye con la línea de investigación de la Escuela Profesional de Psicología. ¿Cómo se llama esa línea? Funcionamiento familiar, comunicación familiar y satisfacción familiar. Esa es la línea de investigación. Entonces, aporta esa línea de investigación. El tercer argumento que yo puedo utilizar es que mi estudio se va a convertir en antecedente para posteriores investigaciones o seguramente dará origen a nuevas líneas de investigación. Otro argumento que puedo utilizar es explicar o describir la importancia de conocer la satisfacción familiar, de profundizar en su estudio. Entonces, cada uno que es el investigador conoce por qué es importante conocer la satisfacción familiar, porque yo no escogí comunicación familiar, yo no escogí funcionamiento familiar, a mí me atrajo satisfacción familiar. ¿Por qué? Eso es lo que yo tengo que decir también como un argumento más para mi justificación. Y es así como hemos concluido con cada uno de los componentes del planeamiento de la investigación. Fíjense que aquí en la justificación también he considerado esto es opcional, ¿sí? Si no quieren, no lo coloquen, pero hay quienes a veces dicen, pero yo quiero aportar algo de manera práctica. Sí, pues, pero también debemos saber que nuestro estudio no es práctico, por eso lo tenemos que aclarar. Aunque el estudio no tiene carácter práctico o aplicado, la información resultante del estudio la podemos utilizar en. Por eso repito, esto es opcional. Esto no va a cambiar su investigación, pero siempre hay que dejar en claro el carácter teórico o práctico del cual es nuestra investigación. Voy a terminar rápidamente haciendo una mirada rápida también de cada uno de los componentes hasta el planeamiento de la investigación. Dijimos hace un instante la carátula, ahí está, que lo hemos explicado en un video anterior, no lleva número, pero sí se contabiliza. La siguiente página es equipo de trabajo, ¿sí? Ahí está también, que lo copiamos y lo pegamos. Esta sí se enumera con números romanos en minúscula y centrado. La siguiente página es nuestro título, ahí está, también lo hemos puesto centrado, y también se enumera la página ya que les he puesto en los prototipos, les he puesto alguna información que les puede servir a ustedes. La siguiente página es la tabla de contenido. Por favor, utilicemos los recursos que nos presenta Word para poder enumerar nuestras páginas. ¿Ya? Esto no es manual. Yo presiono control y a mí me puede llevar a la página que yo he utilizado para este componente. Entonces, por favor, utilicen esto porque hace que la información sea coherente. Si yo pongo que el planeamiento de la investigación o del problema está
el planteamiento del problema está en la página 5, se supone que en la página 5 yo voy a encontrar esa información, pero si yo lo hiciera manual y las páginas se movieran, de repente me voy a la página 5 y no voy a encontrar el componente. Un índice me facilita de manera rápida llegar al componente que yo estoy interesado. Entonces, por favor, háganlo. También les he dejado un enlace, un video tutorial para que ustedes puedan realizar esta numeración, perdón, esta tabla de contenido o índice. Otro componente que nos vamos a encontrar en nuestro trabajo de proyecto es la introducción. Y la introducción ya cambia su numeración y son números arábicos. Y empezamos a contabilizar, es decir, reiniciamos la contabilidad. Número 1. Luego viene la introducción. Y entonces, ¿cómo vamos a elaborar nuestra introducción? Por ahora, no nos preocupemos por la introducción. La introducción la vamos a hacer cuando terminemos el planeamiento de la investigación. Cuando hagamos nuestro planeamiento de la investigación, hacemos una síntesis de todo este planeamiento hasta la justificación y esa síntesis la llevamos a nuestra introducción. ¿Ya? Entonces, una vez que ya está la introducción, también acá está, viene el planteamiento de la investigación y lo que hemos trabajado el día de hoy. Espero que esta presentación les sirva. Muchas gracias.